que todavía faltan. Así que como les comentaba, hoy vamos a continuar con este módulo que es hombre espiritual y vamos en la lección 3. El tema es la mente, el campo de batalla. Así que los dejo con su profesora. Sí, amén, amén. Buenas tardes a todas. Pues como les hablábamos, estamos viendo este tema de módulo de hombre espiritual. Lo que sí puedo decirles que este tema normalmente lo damos ya en la facultad porque luego a veces es medio complicado de explicar y de entender. Pero yo creo que ustedes ya vieron pues todos los temas que hemos visto de Cristología, del Espíritu Santo, del Padre. Hemos visto los principios espirituales. Yo creo que en estos 8 meses casi, o 7, 8 meses, hemos podido ya más desarrollar lo que representa y simboliza y significa el mundo espiritual. Y nosotros estamos, yo creo que ya llegó el momento de que aprendamos un poquito más. Y por eso metí lo de hombre espiritual. Y hemos visto, ¿verdad?, quiénes somos, de qué nos componemos, cada cosa de qué se compone, de nosotros somos tripartitos, entonces hemos visto, ¿verdad?, qué hay en la mente, qué hay en la voluntad, qué hay en todo eso, ¿verdad? Todo lo que hay en el alma. Y bueno, nosotros vamos a hablar sobre la mente, porque el problema está en el alma, ¿verdad? Pero en la mente está en el alma. Entonces vamos a ver por qué tenemos tantos problemas en el alma a causa de la mente, ¿verdad? Y pues volvemos a lo mismo, hemos estudiado el alma y vamos a checar todo lo que representa voluntad, pensamientos y emociones, sentimientos, 5 sentidos, todo eso. Y en esta lección vamos a hablar sobre esa parte de la mente, para poder entender por qué es tan importante cuidar nuestra mente y por qué el diablo anhela tanto nuestra mente y por qué crea fortalezas en nuestra mente. Entonces vamos a ver esto. La mente es un elemento poderoso que forma parte de nuestra alma, pero así como nos puede ayudar a seguir adelante, porque pues ahí pensamos, sentimos, nos puede destruir en varios aspectos de nuestra vida si no tomamos control de nuestra mente, educamos nuestra mente y le entregamos al Espíritu Santo nuestra mente. Continuamos. La mente del hombre es el órgano con el cual piensa. Por medio de ella, pues podemos pensar, imaginar, recordar, entender, conocer, ¿verdad? Y a ella pertenece el poder intelectual de raciocinio, la sabiduría y la inteligencia del hombre. En este campo, más bien en el campo psicológico, se le llama la mente. Si hablamos fisiológicamente, médicamente, se le conoce como el cerebro, ¿verdad? O sea que los psicólogos llaman a este órgano la mente y los médicos le llaman cerebro. Pero el cerebro es algo físico. Sin embargo, la mente es algo espiritual. Entonces nos vamos a enfocar en lo espiritual. Espiritualmente sabemos que la mente ocupa un lugar predominante en la vida del hombre espiritual, porque es la que principalmente dirige la conducta del ser humano. Como piensas, eres, ¿verdad? Así dicen. Entonces la mente es la potencia intelectual del alma, ya que tiene la facultad de pensar, idear, iniciar, imaginar, inventar, reflexionar, ¿verdad? Y incluso ahí en la mente nosotros establecemos un dictamen de lo que pensamos, ¿verdad? O de las cosas. Así que si se repite un pensamiento, se transforma en acciones. Y esas acciones se van a convertir en hábitos. Y esos hábitos se van a convertir en costumbre. Y de esta manera se desarrolla el propósito de nuestra vida. Es decir, tal como piensas, actúas, ¿verdad? Y si tú permites que esos pensamientos se hagan en el mundo físico, se hagan realidad, pues así vas a tener tus hábitos, ¿verdad? Tus costumbres
y vas a tener este modo de vivir de acuerdo a tu mentalidad. ¿Entendamos? Y miren, afortunadamente, antes de la regeneración, o sea, nosotros teníamos una mente divagando, porque no teníamos a Cristo. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, estamos siendo regenerados, transformados y renovados por medio de la palabra de Dios en la mente, porque ahí está el problema, es el campo de batalla. Y antes de la regeneración, nuestros pensamientos, pues no nos permitían conocer a Dios, ¿verdad? Porque la voluntad y del hombre son una fortaleza que los espíritus malignos atacan y atrapan. Así que la mente es el campo de la batalla por donde se lleva a cabo cualquier guerra, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer, y el enemigo levanta fortaleza ahí en la mente. Y esas fortalezas, en estas fortalezas, ahí se introducen espíritus familiares, ancestrales, generacionales, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos batallando con algunos pensamientos de miedo, de temor, pensamientos a donde yo no puedo, o de baja estima, o pensamientos de orfandad, o es que sé yo, porque se formó una fortaleza mientras no conocíamos a Dios. Esa fortaleza ya viene desde que nacemos. Que eras hijo deseado o no deseado, que eras amado o no amado, que eres rechazado, que eres deseado, y tú vas creando esas fortalezas. Y desgraciadamente el diablo manda espíritus para reforzar estas fortalezas, que son con los que peleamos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante derribar estas fortalezas mentales. Y se necesita el gran poder de Dios para derribar los razonamientos de los hombres. Así que cuando el hombre es salvo, algo sucede. Porque primeramente determinamos arrepentirnos, y al arrepentirnos va a haber un cambio de mentalidad. En el momento que te arrepientes, tú dices, ¿qué he hecho? ¿Por qué hacía yo eso? ¿Por qué no me daba cuenta de mi manera de pensar, de mi manera de vivir? Pero como ya el Espíritu Santo resucitó tu espíritu humano, ya el Espíritu Santo manda información a tu espíritu humano, y tu espíritu humano le manda información a tu alma, y en tu alma está la mente. Y ahí es donde tú dices, pues, ¿qué me pasaba? Estaba yo dormido, ciego. ¿Por qué no me daba cuenta de lo que yo hacía? ¿Y por qué no me daba cuenta de la manera en que pensaba? Pero aún estando ya dentro de Cristo, todavía tenemos fortalezas. Y el Señor lo que quiere es que recuperemos nuestra mente y derribemos fortalezas que fueron puestas por el diablo cuando no conocíamos a Dios. Ya están ahí. Y nuestra lucha es todos los días de estar rompiendo y derribando esas fortalezas por medio de la palabra de Dios. Pero tenemos que desenmascarar y descubrir cuáles son las fortalezas que tenemos, ¿verdad? Porque si no sabemos qué fortalezas tenemos, fíjense cómo dice Pablo en 2 Corintios 10, 3, 4. Dice, pues aunque pues aunque andamos en la carne, o sea, tenemos un cuerpo físico, ya no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, ya no estamos pensando carnalmente. Tenemos un cuerpo carnal, pero ya no estamos pensando en la carne como lo veíamos la vez pasada, la clase pasada. Desafortunadamente, aún hay fortalezas que tenemos que destruirlos porque son necesarias, ¿verdad? Pero tenemos armas que son todas las armas que Dios nos ha dado
la palabra de Dios, la oración, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estarnos arrepintiendo constantemente cada vez que el Señor nos revele dónde está tu problema. Y normalmente siempre está en la mente, no está en otro lado. Fíjense, una fortaleza puede ser una protección para el demonio, ¿verdad? Pero también una fortaleza puede ser algo que Dios levanta a nuestro favor. Fíjense, Pablo primero nos habla de la batalla, luego del lugar donde ésta se lleva a cabo y después nos habla del objetivo de tal batalla. Y esta lucha se relaciona con la mente del hombre. ¿Por qué? Porque dice Pablo, y él lo consideraba, que la mente es como una fortaleza del enemigo que debe ser derribada, porque dentro de ella hay muchos pensamientos negativos, rebeldes. Y la palabra de Dios es la única que puede derribar esas fortalezas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas fortalezas son una fuente de protección del enemigo y que no nos damos cuenta que ahí están. Puede ser algún pecado que no hemos entregado y ahí está escondida la fortaleza y para nosotros, como dijimos ahorita, pueden ser hábitos, costumbres, nuestra manera de vivir que nos parece que es normal, pero ya estando en Cristo ya no debe de ser normal, por eso tenemos que derribarlas. ¿Qué actitudes tenemos que protegen y defienden nuestra vieja naturaleza? Porque esas fortalezas son opresiones del enemigo en la persona. Así que si tú analizas y dices, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, te dicen, vamos a emprender un negocio. Y tú tienes una fortaleza que dices, no, no, porque ¿qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si fracasamos? ¿Y qué tal si no ganamos nada? ¿Y qué tal si pierdo mi dinero? Entonces hay una fortaleza que se levantó desde antes de que tú conocieras a Dios y que ahí está presente, que no la has derribado por los temores, porque hay una fortaleza donde está escondido el espíritu de miedo, temor, intimidación y cobardía. Entonces, por eso dice Pablo que esas fortalezas demoníacas tienen que ser derribadas por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces te han dicho, por ejemplo, las solteras, ¿verdad? Que les dicen, ¿por qué no te casas ya? Y dicen, no, no, porque qué tal si me pasa lo mismo que a mi mamá, que no le fue bien, qué tal si esto, qué tal si lo otro, qué tal si aquello. O a las casadas que están con serios problemas con el esposo, que es ¿por qué no le pones una hasta aquí a este hombre? No, pues ¿qué voy a hacer yo sin él? No me quiero quedar sola, no estoy. Y todas estas fortalezas de temores están ahí presentes. Puede ser también una fortaleza de apatía, de indiferencia, esa fortaleza donde dices, "Ah, me vale, ya no me interesa nada", o te hacen creer que tú no puedes hacerlo, no puedes derribarla y no puedes destruir porque son tu manera de ser, tu manera de vivir, tu manera de pensar. Así que todo proceso de liberación exitoso comienza cuando se remueve todo lo que está defendiendo el enemigo, porque estas fortalezas son donde Satanás y sus legiones están escondidos y están protegidos. No estamos endemoniados, no, porque ahora los ataques son de afuera hacia adentro, es decir, vienen a mi mente. Y ahí en mi mente están esas fortalezas desde pequeño, que yo no voy a amar a nadie porque a mí me hicieron daño y yo no voy a amar a nadie. Esa es una fortaleza que tú levantaste por el temor a ser herido, ¿sí? Entonces, esas fortalezas son formas de pensamientos, de ideas que gobiernan a los individuos, a las comunidades y a las naciones. Y antes que la victoria sea declarado,
Estas fortalezas deben ser derribadas por medio del poder del Espíritu Santo. Antes no podíamos derribarlas, ahora sí, porque antes decíamos, yo no puedo. Así he vivido siempre. El temor a perder un trabajo, el temor a perder una familia, el temor a perder una pareja, el temor hasta tener hijos, cómo vas a cuidar a los hijos, qué vas a hacer si tienes un hijo, el temor a tomar una responsabilidad en un trabajo que te dicen, oye, te quiero ascender, no, yo no puedo, no creo que tenga la condición, ni la capacidad, ni nada, ¿verdad? Las dudas, las inseguridades, hasta la soberbia de decir, incluso yo puedo hacer esto, yo lo hago, ok, sí lo puedes hacer, pero nunca pisotees a nadie. Y ya estás arriba y entonces arriba ya quieres pisotear a los demás, porque son fortalezas de temor también, en decir, a mí me la hicieron, ahora me la pagan porque yo ya estoy arriba. O sea, estamos emproblemados de verdad, con las fortalezas que puede haber en nuestra mente. Incluso hasta por el perdón, la falta de perdón a uno mismo. Ay, es que yo no me puedo perdonar. ¿Quién eres tú para no perdonarte si Dios ya te perdonó? Pero tú crees que Dios no te puede perdonar. Dios no te puede sanar. Dios no te puede liberar por tu pasado. El pasado ya no existe para Cristo, porque ya fue clavado en la cruz del Calvario. Así que la peor prisión que podemos tener y estar esclavizados está en la mente, desafortunadamente. Así que necesitamos liberar nuestra mente, pero con el conocimiento. ¿Continuamos? La mente del hombre es un campo de batalla porque ahí los espíritus malignos vienen contra nosotros y pelean incluso hasta pues contra las cosas de Dios, ¿no? Ya que la mente es la parte del hombre más atacada por Satanás. Y esto no puede actuar directamente en la voluntad del hombre. Sabemos que el diablo no puede actuar directamente contra la voluntad del hombre ni contra el cuerpo del hombre, a menos de que Satanás haya ganado batalla, ganado terreno en la mente. Por ello es tan importante tener mucho cuidado de quiénes o de quién vienen esos pensamientos que llegan a nuestra mente. Tenemos que descubrir de dónde vienen esos pensamientos. Si son de Dios, pues vamos a ponerlos por obra. Si son del diablo, pues vamos a rechazarlos, ¿verdad? Porque son pensamientos destructivos. Pero si son nuestros, también tenemos que analizar qué hay en esos pensamientos, ¿verdad? ¿Quiénes nos manipulan? ¿Quién dirige esos pensamientos? Y aquí en la ilustración, ¿verdad? Aquí ponemos estas imágenes y dice, domina tus pensamientos o ellos te van a devorar. Y nosotros tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, inmediatamente esos pensamientos llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, como dice Pablo. Vamos a ver qué dice en el texto bíblico. Segunda de Corintios 10:5. Y miren, Pablo siempre hablaba, pero normalmente tenía tal sabiduría Pablo que a veces ni los mismos apóstoles entendían de qué trataba o qué trataba de decir Pablo, pero yo creo que ahora que ya estamos en Cristo entendemos, ¿verdad? Lo que dice Pablo. Dice Pablo acerca de la mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, son argumentos a veces.
A veces los temores que tenemos nunca van a llegar a nuestra vida y nosotros estamos atormentados con ellos porque pensamos que en cualquier momento van a manifestarse o van a suceder. Y si me voy en avión y se cae, y si me voy en barco y se hunde, y si me voy en camión y chocamos, siempre estamos pensando cosas negativas o estamos pensando que algo va a venir y nos va a destruir y a derribar. Y normalmente siempre son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Si Dios te dio permiso de ir a pasearte y ir en cualquier transporte terrestre, aéreo, marítimo, tú ve tranquila. ¿Por qué? Porque el Señor te dio hasta palabra para salir, ¿sí? Así que derriba esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Que si tú te quieres casar y tienes miedo de que te vaya a pasar algo, pues a lo mejor nunca va a suceder y te vas a perder de la oportunidad de casarte. Y si tú quieres conseguir un buen trabajo, pero el temor al trabajo, que tal vez tú no tengas la capacidad para ese trabajo, tú dices, bueno, por lo menos lo voy a intentar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Si Dios te está abriendo las puertas, es por algo, pero esos pensamientos vienen a atarnos, a cautivarnos. Continuamos. ¿Recuerdan cómo sedujo Satanás a Eva? Dice que la primera tentación del hombre comenzó en la mente. Comenzó con esta estrategia cuestionando la autoridad de Dios, porque Satanás le dijo a Eva, ¿Dios les ha dicho? ¿Realmente dijo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Y en Génesis 3:1 lo vemos. Y la hizo dudar a esta mujer. Y así es el enemigo con nosotros, nos mete dudas. ¿De veras Dios te dijo que te iba a sanar? ¿De veras Dios te dijo que ibas a ser prosperado? ¿De veras Dios te dijo que no tuvieras temor? ¿De veras Dios te dijo que vas a ser liberado? Y en Génesis vemos la primera vez que engañó a un ser humano el diablo con el argumento del engaño, de la duda, de la incertidumbre. Y le dijo a esa mujer, ¿verdad? Dice, pero la serpiente era astuta, astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios te dijo, no comas de ningún árbol del huerto. Y ella le dijo, ¿verdad? No, sí, nos dijo que comiéramos de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque dijo que si lo comiéramos, si llegáramos a comerlo nos íbamos a morir. Y se acuerdan la historia, no, no te vas a morir. Y la mujer pues dijo, pues voy a probarlo, ¿verdad? ¿En qué momento el diablo le dijo, pero también hay otro árbol, el árbol de la vida eterna? ¿Por qué no le dijo, allá hay otro árbol? Si ellos hubieran comido el árbol de la vida eterna antes de pecar, nosotros nunca nos hubiéramos muerto, nunca seríamos eternos. Y como Dios sabía lo que iba a suceder por causa de ese encuentro con Satanás que quería derribar al hombre y lo iba a seducir por medio de la mente. Por eso Dios ya tenía preparado el plan de la salvación y la vida eterna enviando a su único hijo, porque sabía que iba a fracasar el ser humano por causa de la duda y la incredulidad y pues cayó esta mujer en el pecado.
¿Y ella qué problema tenía? Ella no tenía conflictos desde bebé, niño rechazado, niño aceptado, nada. Había sido creada por Dios. Sin embargo, como le dio libre albedrío, ella tomó una decisión que la llevó al pecado eterno. Continuamos. Satanás con frecuencia usa la carne para obtener el conocimiento del hombre. Y en cada caso de seducción, el enemigo pone en el hombre algún pensamiento para inducirlo a pecar. Y todas las tentaciones nos llegan por los pensamientos, ya que estos son una puerta abierta para que entre el diablo, ¿verdad? Para la puerta abierta para que las tinieblas puedan entrar. Por eso cuando lleguen a nuestra mente cualquier pensamiento que no venga a edificarnos, que nos meta duda, incertidumbre, que nos atormente, inmediatamente desecharla porque no viene de Dios. Y pues tenemos serios problemas porque el diablo nos atormenta con toda clase de temores y pues tenemos que estar batallando con ello y renunciando, ¿verdad? Y bueno, entendemos que cuando pasa eso, cuando hay consejería, los cristianos necesitan una liberación. Cuando ya es muy fuerte el tormento en el aspecto de que ya no duermen ni descansas y estás en verdadera angustia porque el diablo ya tomó esa fortaleza y está menguando tu libertad hasta de pensar porque ya vienen los temores. Hay gente que no sale a la calle por miedo a que le pase un accidente. Pues, esta gente tiene que ser liberada, tiene que ser ministrada. ¿Por qué? Porque está siendo atormentado por un espíritu que la está atormentando y angustiando y diciéndole, si te sales te vas a morir. Así que necesitamos ayuda para que renuncies a todo temor que te tiene atado y en esa fortaleza hay que echarla fuera. Hay que romper con esa fortaleza renunciando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios pues, que ayuda. ¿Por qué? Porque todas las fortalezas que pone el diablo son mentiras, son puras mentiras. Así que si nosotros llegamos a creer esa mentira, ya no podemos hacer nada hasta que alguien nos guía en oración para renunciar a ella y romper con esa atadura. Ujú. Efesios, Pablo vuelve a decir en Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ok, nos equivocamos, fallamos, hicimos cosas que no eran correctas, pero ya pasó, ya nos perdonó Cristo, ya murió en esta cruz del Calvario por nosotros, ya derramó su sangre por nosotros, ya nos justificó, nos adoptó y nos reconcilió con el Padre, ya ese pasado no existe. Tengo las consecuencias del pasado, claro que sí, pero ya no debe de existir en mi mente. Ya ni siquiera ningún deseo negativo debo de tener. Yo me tengo que renovar en mi mente, en el espíritu de mi mente, tengo que renovarme. Es renovando tu mente, tus emociones y tu voluntad, o sea, renovando tu alma.
en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, yo voy a renovarme por medio de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios habla de que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Entonces, yo tengo que entender que yo ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús y que todo lo que traigo arrastrando yo voy a cortar con él y voy a renovarme y transformarme porque soy una nueva criatura. Voy a ser regenerada, transformada y renovada. Pero no puedo estar siendo condenado eternamente, sino que tengo que renovarme y darme cuenta qué fortaleza tengo y romperla. Y tenemos que estarle pidiendo al Espíritu Santo, por favor, revélame qué fortaleza tengo en mi mente que afecta mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de tomar decisiones, que afecta mis actitudes, para poder cambiar mi mente y poder tomar una nueva mentalidad para tener una nueva imagen, una nueva vida y vivir en el Espíritu como Cristo quiere que vivamos. Porque no se vale que estemos siendo ya en Cristo Jesús atados, paralizados y que sigamos pensando que yo no puedo hacer nada porque pues así nací, o porque ya lo heredé de mi mamá, de mi papá, y son herencias generacionales. Bueno, si yo sé que tengo herencias generacionales, rompo con ellas. Me pueden llevar a orar y renunciar y romper con ellas, ¿sí? Para no ser vulnerable a los ataques del enemigo. Pero tengo que estudiar la palabra, leer la palabra y darme cuenta que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Continuamos? Ahora, hay tres fuentes de donde vienen los pensamientos y ahí podemos darnos cuenta y tenemos que aprender esto para podernos dar cuenta de dónde viene cada pensamiento y así romper con ellos. Por ejemplo, pensamientos de nosotros mismos. Dios nos dio la capacidad de producir pensamientos independientes. O sea, nosotros vamos a ver esto ahorita. Pensamientos de Dios. Dios nos habla directamente a la mente y conoce nuestros pensamientos más íntimos. Pensamientos del enemigo, porque el enemigo siempre nos va a hablar mentira, porque él es el padre de mentira. Y nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que estudiar bien esto para que no seamos más engañados, porque nosotros somos hombres espirituales, ya no somos hombres naturales, ¿se acuerdan? Éramos hombres naturales que pecamos y fallamos. Ahora somos hombres espirituales, pero decíamos en la clase pasada, si yo soy un hombre carnal, voy a seguir teniendo fortalezas y una mentalidad que no agrada a Dios porque no está renovada ni regenerada mi mente, porque estoy llena de las mentiras del diablo y he creído más a las mentiras del diablo que a la verdad de Dios. Por eso necesitamos ser liberados, porque no podemos defender estas fortalezas donde anidan demonios. Y el hábito de pecar va a hacer que la habitación y la fortaleza que hay ya en nuestra mente se va a reforzar. Imagínense reforzar las fortalezas. Una fortaleza puede físicamente, puede ser una cueva a donde yo me escondo y es mi fortaleza, ¿no? Para que no me descubran, no me encuentren.
Una fortaleza puede ser como las cárceles, ¿verdad? Bien fortificadas y ahí no puede entrar nadie si no tiene permiso. Y están resguardadas por soldados o por policías. No, no puede entrar cualquiera. Esas son fortalezas físicas. Ahora imagínense las espirituales, que el diablo las esté reforzando, o sea, los espíritus inmundos estén reforzando esas fortalezas que tenemos. Tenemos que romper con ellas, porque no podemos permitir que en nuestra mente siga habiendo fortalezas, porque nosotros seguimos siendo carnales a causa de esas fortalezas. Así que tenemos que romper con ellas lo más pronto posible para poder ser verdaderamente espirituales, verdaderamente hombres espirituales. ¿Te regresas, hija? Eh, Pensamientos de Dios. Dios habla por medio de su Espíritu Santo a nuestra mente a través de varias formas. ¿Cómo nos va a hablar Dios? Por revelación, ¿verdad? A veces tendremos sueños, visiones y revelaciones. Por iluminación de la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, estamos leyendo la palabra y de repente, ¡ah! Esta palabra es para mí, ¿verdad? Y nos ayuda a entender su palabra. Y por medio de esta palabra llenamos nuestra mente. Esos son pensamientos de Dios. Una de ellas por revelación e iluminación de su palabra. Por ahí nos habla. Y en la segunda, en el inciso B, bueno, vamos a ver primero por qué. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se dan cuenta? La palabra para eso va a servirnos, para eso nos sirve, para enseñar, y si hay que reprender, pues con la palabra reprendemos, si tenemos que corregir con la palabra, si tenemos que ser instruidos por la palabra en justicia. Eso nos va a ayudar a cambiar nuestra mentalidad. Ahora, el inciso B de cómo Dios nos habla. Por medio de su voz que escuchamos en nuestro ser, ¿verdad? Dentro de nosotros. El Espíritu Santo generalmente habla desde las profundidades de nuestro espíritu humano, porque Él está hablando al espíritu humano, ¿verdad? Y nosotros alcanzamos a oírlo por medio de la mente que está en el alma, porque el espíritu humano nos muestra y nos revela lo que le habló el Espíritu Santo. Y pueden ser palabras de ciencia, palabras de sabiduría que llegan a nuestra mente. Por eso siempre nos está diciendo, escucha. Cuando tú leas la palabra, escúchala, porque por medio de la palabra vas a ser regenerada. Entonces, de esas dos maneras nos habla Dios en la mente, ¿verdad? Y en el libro de Hechos 9:11 dice, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle, que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. O sea, le dijo a este varón, a este profeta, ve a buscar a Pablo y ve a orar por él para que le devuelvas la vista y para que acepte a Cristo, se convierta y predique, ¿verdad? Y se arrepienta de todos sus pecados. O sea, le habló directamente. Entonces, los pensamientos de Dios pueden ser por medio de la palabra de Dios, por medio de una visión, revelación o por medio de su voz que nos llega a hablar audiblemente. ¿Sí? Ahora, los pensamientos de nosotros, vamos a verlos.
nosotros también tenemos pensamientos de nosotros. Nuestros pensamientos pueden ser buenos o malos. Todo dependerá de lo que haya en tu corazón. Y nuestros pensamientos son el fruto de lo que hemos dejado entrar en el corazón. O sea, ¿qué es lo que más escuchas? ¿Al mundo o a Dios? Por medio de la palabra, por medio de prédicas, por medio de enseñanzas. Depende de lo que tú te llenes el corazón, tus pensamientos van a ser, ¿verdad? Continuamos. Lucas dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el Señor nos aconseja, y Pablo también, ¿verdad? Nos aconseja siempre que nosotros renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una mente sana. Y con esa mente sana vamos a ser nosotros libres y vamos a tener paz. E incluso con esos pensamientos buenos, no vamos a estar enfermos. Porque nuestros pensamientos nos enferman. Todas las emociones nos enferman, las angustias, la ansiedad, el estrés, ¿verdad? Todo eso nos enferma. Continuamos. Ahora vamos a ver los pensamientos del diablo, para que podamos nosotros darnos cuenta que hay tenemos tres entradas de pensamientos. Y los pensamientos del enemigo, dice que Satanás nos habla también, y él tiene la habilidad de poner pensamientos en nuestra mente también. Y la mayor parte de la batalla en la mente es en contra de los espíritus de maldad. O sea, no podemos evitar que el enemigo nos ponga pensamientos negativos, pensamientos sucios, ¿verdad? En esta ilustración dice, el diablo te ofrece el plato, mas no te obliga a comer. Quien falla quiere, es decir, el diablo te tienta, te da sugerencias, pero tú decides por tu libre albedrío si tú le haces caso a esos pensamientos o no. Ahora, si nosotros tenemos fortalezas en nuestra mente que no hemos derribado, desafortunadamente, sí vamos a ser convencidos como Eva para pecar, ¿verdad? Porque es un hábito pecar por medio de la imaginación, por medio de los pensamientos, por medio de los deseos. Entonces, por eso cuando se les da consejería, lo primero que se les pide es renuncia. Renuncia a esto, arrepiéntete de esto, ¿verdad? Porque es la única manera de ser libres. Pero como tenemos un libre albedrío, nosotros decidimos si le hacemos caso al diablo y si de repente nos damos cuenta, pues por más que quiera, no quiero pecar, pero vuelvo a caer una y otra vez. Los alcohólicos dicen, es que de verdad odio el alcohol. Lo odio, me da asco, pero de repente viene la tentación y vuelvo a caer. ¿Y por qué caigo? Si ya no quiero. Porque viene la sugerencia, pero porque hay una fortaleza de adicciones. Y esa fortaleza está bien reportada y no la he derribado con la palabra de Dios. Ni he renunciado a la fortaleza, no al fruto, ¿verdad? A la fortaleza. Tengo que renunciar, romper y cortar desde la raíz de la fortaleza, o sea, de esas iniquidades. Entonces, mientras yo no rompa con eso,
sigo siendo hombre carnal, amo a Dios, voy a la iglesia, busco de Dios, pero no he roto las fortalezas que hay en mi mente. Y mi mente es tan importante de ser restaurada y sanada por medio de la palabra de Dios para poder ser un hombre espiritual. Continuamos. Hechos 5, 3, 4. Y dijo Dios, ¿se acuerdan la historia de Ananías? Que dijo, oye, le dijo al esposo, ¿verdad? Le dice a Ananías a Zafira, la esposa, oye, vamos a vender el terreno y vamos a dárselo a los apóstoles, ¿verdad? Para que sigan ayudando a los pobres, porque ya había una comunidad en que se ayudaban mutuamente. Y ella estuvo de acuerdo con el marido. Venden el terreno y luego dicen, no, ay, es mucho dinero para dárselos. Vamos a darle nada más una parte. Y quedó de acuerdo Ananías con Zafira. Y entonces cuando van con Pedro, le dicen, ten, tómalo del terreno. Es para que se ayuden. Pero ellos habían hecho una promesa a Dios, no al hombre. Vamos a vender el terreno para ayudarlos a los pobres. Y eso lo escuchó Dios. Cuando le da el dinero, Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, o sea, tu mente, para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? O sea, quitaras parte del precio de la heredad. Y le dice, pero reteniéndola, o sea, no vendiéndola. ¿Quién te la pidió? No se te quedaba a ti y vendida. Si tú hubieras vendido, no nos hubieras ofrecido nada a Dios. No estaba en tu poder. Y le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Qué tremendo, porque este hombre, Pedro, tenía el don de ciencia y además el Espíritu Santo le reveló que estaban mintiendo y que habían sustraído parte del dinero. Nadie les obligó a darlo. Fue voluntad de ellos. Pero como había fortalezas en su corazón de decir, ay, se les va a quedar el dinero a ellos, no, yo no lo doy. Vamos a dar nomás la mitad. ¿Quién te obligó? No lo hubieras vendido. Y si lo hubieras vendido, se te quedaba a ti, pero no hubieras ofrecido a Dios nada. ¿Y cuántas veces nosotros ofrecemos algo y luego decimos, ay, no, mejor no? Por eso cuando damos los diezmos debemos de tener mucho cuidado, puesto que nosotros hacemos un pacto con Dios de lo que Él nos da, le damos el 10%. Si tú le sustraes, pues allá tú, ¿verdad? Porque el pacto no lo hiciste, porque el pastor no va a saber cuánto gana. Y él te va a decir, ah, gracias por la ofrenda o gracias por el diezmo, pero Dios sí. Y por eso dice en Malaquías que si tú no obedeces, no puedes reprender al devorador de tus finanzas, porque estás desobedeciendo o mintiendo. Por eso dice su palabra que cuando pases al frente, no prometas nada, porque luego no vas a cumplir, pero Dios te lo va a demandar si tú prometes algo. Mejor no prometas, no te obliga nadie a nada, ni Dios. Entonces, si nosotros tenemos esas fortalezas de engaño, de mentira, estamos acostumbrados porque ¿por qué dijimos que te habían formado? Hábitos. Y tengo el hábito de mentir. Nadie te obliga a decir mentiras, pero es un hábito. Entonces, si tú ya estás analizando y dándote cuenta, yo tengo un problema de engaño y de mentira. Por tanto, yo tengo que romper con esa fortaleza. Primero, voy a renunciar a este espíritu de mentira y voy a echarlo fuera de mi vida y voy a derribar esa fortaleza con la palabra de Dios.
Y así poco a poco vamos siendo renovados, regenerados, transformados. No es de la noche a la mañana, hermano. Cuando hablábamos de los atributos de Dios, ¿se acuerdan que dijimos que Él es el que restaura, libera y que por medio de su poder Él nos cambia, nos regenera y nos transforma? Hoy nos quita una cosa, mañana otra, y que nuestra santificación, nosotros somos los que le damos el tiempo a Dios, no es Dios a nosotros. Conforme nosotros decidamos entregar todo poco a poco o inmediatamente. Nosotros decidimos cuánto se va a tardar el tiempo de nuestra santificación en el aspecto de que esto sí te doy, esto no te doy, esto sí te entrego, esto no te entrego. Y tú sabes lo que hay en tu corazón. Y tú sabes lo que Dios te está demandando. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tomemos en cuenta esta palabra que nos está dando el Señor. Continuamos. ¿Por qué Satanás está tan interesado en tomar control de nuestra mente? ¿Por qué? Satanás pelea nuestra mente porque el mayor mandamiento de él incluye amar a Dios con toda tu mente. Y esa es una de las razones principales y las más importantes por las cuales Satanás pelea por nuestra mente. Porque él sabe que hay un mandamiento de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el diablo no quiere que tú ames a Dios con tu mente, porque ahí están incluidas tu alma, tu voluntad y tus emociones. Y tú las estás entregando a Dios, diciéndole, te amo con todo mi ser integral. Por eso él pelea tu mente. Por eso es tan importante que nosotros peleemos por nuestra mente para que sea liberada. Amén. Continuamos. Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si mi mente no está bien, si mi mente está fraccionada, si mi mente está bloqueada, si mi mente está cautivada, ¿de verdad podré cumplir con este mandamiento? No estamos cumpliendo con este mandamiento. Porque como está fraccionada nuestra mente en argumentos, en pensamientos, en fortalezas, no lo estoy amando con toda mi mente. Por tanto, no estoy cumpliendo con este mandamiento, aunque yo diga, yo lo amo con toda mi alma. No es cierto, porque hay fortalezas que te impiden amarlo con toda la mente. Por eso tenemos que pelear por nuestra mente para que sea regenerada, transformada, renovada y liberada. ¿Continuamos? Esta es una razón importante para ser libre. Satanás pelea por nuestra mente porque esta está íntimamente relacionada con el corazón y la boca. Y de esta manera podemos contaminar nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. ¿Qué hablas tú? Y analízalo. ¿De eso está lleno tu corazón? ¿Qué sale de tu boca? Toda palabra que sale de tu boca. Dice Dios que de toda palabra ociosa, Dios nos va a demandar. Entonces, si el diablo tiene nuestra alma, nuestra mente tomada, cautivada en algunas áreas, muchas veces nuestros pensamientos son malos. Celos, codicias, envidias,
falta de perdón, odio, rencor, amargura, chismes, murmuraciones, difamaciones, calumnias, tanta cosa que traemos. Y entonces de nuestra boca sale amargura, de nuestra boca sale envidia, celos, y de nuestra boca salen ofensas hacia los demás, palabras que lastiman, que sabemos que voy a decir una palabra que la va a humillar, la va a ofender, le voy a faltar respeto, o voy a ser muy, muy sigilosa para hablar, pero mi intención es otra. Y quieras que no, esas palabras dicen, ay, las palabras se las lleva el viento, no es cierto. Las palabras, las negativas, el diablo las toma y las hace realidad. Entonces, por eso dice que de toda palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta a Dios, porque cada palabra que sale de nuestra boca, el diablo la puede usar para mal. Entonces, tenemos que cuidar nuestra mente, que entra en nuestra mente, porque eso se llega al corazón y del corazón, o sea, el alma completa. Y de ahí sale por la boca, porque dice que la lengua es un arma poderosa para edificar o para destruir, porque dice Santiago que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Pero eso es solo lo que hay dentro de tu corazón. Entonces tengamos cuidado de nuestra mente. Otra cosa también, bueno, a ver, Mateo 15, 18, 19, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Ahí está escrito, porque nos conoce Dios como somos los seres humanos. Continuamos. Así que el enemigo quiere controlar nuestra mente. Satanás pelea en nuestra mente porque es la única manera en la que él afectará nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Por la manera en que actuamos, pensamos, hablamos. Y así como lo hizo con Adán y Eva, él quiere separarnos de Dios. Y él sabe que si controla nuestra mente, va a controlar nuestro cuerpo, nuestras acciones y nuestro espíritu. Por eso no le debemos dejar lugar al diablo, porque él anda como león rugiente. No es un león, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No se lo permitamos ni se lo autoricemos. ¿Y cómo lo voy a evitar? Teniendo relación, comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Yo tengo que tener mis tiempos para leer la palabra. Yo tengo que darme un escape. Muchas veces el diablo incluso nos pone una de cosas que ya hacen esto, lo otro, aquello, que tengo que ir aquí, que tengo que ir acá, que tengo que ir allá. ¿Y a qué horas tienes tu relación con Dios? ¿A qué horas tienes tu intimidad con Dios porque te quiere revelar algo? ¿O te quiere exhortar? ¿O te quiere consolar? ¿O te quiere fortalecer? ¿O te quiere aconsejar? Pero andamos en nuestros afanes del mundo y ya no tenemos tiempo. Y en la noche ya me cansé, ya me dormí. Por eso es tan importante tener un tiempo. Si quieres media hora nada más, pero escóndete donde puedas esconderte de tus hijos, de tu esposo, de lo que sea, de tu familia, y dile, dame esta media hora para mí, porque tengo que hablar con Dios. Media hora. Y meterte y decirle al Señor, ¿sabes qué? Ilumíname la palabra, porque viste tu palabra que tú me hablas por medio de la palabra de Dios, revélamela, sí, Señor, ilumínamela, sí, Señor, y háblame. Y me pongo a leer la palabra.
Y si quiero nada más leer 2 capítulos de lo que sea, de la palabra que te dé el Señor, pero que tú la veas, la leas y la vuelvas a leer y la vuelvas a leer hasta que le entiendas, para que tú puedas comer, alimentar tu espíritu que se está muriendo de hambre, que está anoréxico, que se está deshidratando porque no tiene agua ni pan, que es la palabra de Dios. Tu espíritu humano se está muriendo de hambre. Y si tú no lo alimentas, le das de beber de la palabra, le das de comer de la palabra, no va a cambiar tu mentalidad. Nunca. Si tú no le das tu tiempo a Dios. Qué bueno que vayas a la iglesia. Qué bueno que vayas a todos los eventos que tú quieras. Qué bueno, porque te edifican. Hablas, escuchas, qué bonito, pero ¿y tu relación, tu intimidad? Porque tú andas con el Señor de la obra, ¿verdad? Digo, andas en la obra del Señor, pero no estás con el Señor de la obra. Y el secreto de todo ser humano, para que haya cambios radicales y tú los reflejes y la gente lo vea, es esa intimidad con el Espíritu de Dios, esa intimidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para no darle lugar al diablo. Si tú lo haces, tú vas a renovar tu mente, regenerar tu mente y transformar tu mente, y entonces vas a ser un hombre espiritual. De otra manera no funciona. Aunque te vayas todos los días a la iglesia, no funciona, porque el cambio está en la intimidad, en la relación, en la comunión con Dios, con tu Creador, con el que renueva, restaura, reedifica tu mente, tu alma y tu espíritu. Por eso es tan importante pelear por nuestra alma, pelear por nuestra mente y entregarle a Dios. Te entrego mi mente, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, ¿por qué? Porque estamos viendo, ¿verdad? Que el Satanás sabe que si puede controlar tu mente, ¿qué va a controlar? Tu ser integral, va a controlar tu cuerpo, va a controlar tu alma, va a controlar tu espíritu, va a controlar tus acciones. Y yo creo que no es justo que eso suceda cuando tenemos a Cristo con nosotros, cuando el Señor ya hizo todo en la cruz del Calvario. Amén. Continuamos. Segunda de Corintios 4:4. Dicen, los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Por qué creen que cuando les hablamos de Cristo a la gente dice, no, gracias? Porque andan en sus concupiscencias, porque andan en sus placeres, en sus deleites, porque tienen fortalezas en la mente y dicen, yo no tengo por qué andar en la aleluya, ni en los evangelios, ni que la iglesia. Viva la vida loca, porque la vida es solamente una donde se vive y vamos a divertirnos. Por eso están ciegos, como estuvimos nosotros ciegos. Yo no veía más allá de mis emociones, de mis pensamientos y de mis sentimientos. Yo no veía nada más. Pero cuando Cristo vino a mi vida y me arrancó las vendas que traía y me cubrían los ojos espirituales, la mente y la voluntad espiritual, me despertó, me resucitó mi espíritu humano, y el Espíritu Santo me habló, y el espíritu humano le habló a mi alma, y el alma le habló a la mente le habló al cuerpo. Y ahí empezamos a conocer la gloria de Dios. De otra manera,
Sin Cristo no se puede. Por eso cuando dicen andamos con muertos. Cuando le dijo, oye, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre antes de seguirte, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, estabas muerto. Todos los que tú ves en la calle que no están a Cristo son puros muertos espirituales. Y los muertos no oyen, no hablan, no ven, no piensan, no tienen sentimientos, porque están muertos espiritualmente hablando. Tienen emociones, lloran, ríen, pero nada más. Sufren, sí, tú dices, bueno, es un ser humano. Sí, pero este ser humano no tiene a Dios. Y se rige por la mentalidad, por el raciocinio, por la lógica. Si no le encuentran lógica a las cosas, no es verdad. Por eso la palabra de Dios es locura. La cruz dice es locura para el hombre natural. Locura. ¿Qué es eso de que vino a morir un hombre por nosotros en la cruz? Pero bendito sea Dios que ya estamos del otro lado. Ya nada más hay que regenerar, renovar y restaurar nuestra mente y romper con las fortalezas, pero tenemos armas espirituales. Tenemos la palabra de Dios, el ayuno, la oración, el arrepentimiento. Tenemos la sangre del Cordero, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Tenemos todo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos necesitar? Tenemos todo. Si no cambiamos es porque no queremos. Así que debemos tener presente que el creyente recibe una vida. Envíalo, hija. ¿Lo puedes poner otra vez? Tenemos un corazón nuevo, una vida nueva, un corazón nuevo, pero no una mente nueva, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Esa va a ser renovada, regenerada, transformada. Cuando tenemos un corazón nuevo es porque ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, ¿verdad? Pero no la mente nueva. Esa mente va a ser renovada, esa mente va a ser transformada, esa mente va a ser regenerada, trabajando nosotros en ella por medio de la palabra de Dios. O sea, es tarea nuestra también, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Sí se puede, sí podemos renunciar y ser regenerados. Amén. Continuamos. Son todas. Terminamos con esta enseñanza que a mí me pareció cuando le estaba dando, preparando, dije, de verdad, qué problemáticos somos, ¿no? Estamos bien problemados, pero tenemos la salida en Cristo Jesús. El Señor Jesús ya hizo todo en la cruz. Ya nada más hay que tomar toda la herramienta. La armadura de Dios, la palabra de Dios, la vestidura de Dios, la sangre del Cordero. Todo para ser libres. Ya nada más falta decir renuncio, 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 renuncio. Cada que Dios te revele algo que tienes tú en la mente, esas son fortalezas que tú edificaste y el diablo las reforzó desde niños. Eres iracunda. Una cosa es ser enojona y otra cosa es ser iracunda. Bueno, ahí, ahí ya decimos, basta, basta. Yo renuncio a la ira, porque enojarte es una emoción, pero la ira es un demonio. Entonces, renuncio a esa fortaleza de ira. Y conforme el Espíritu Santo te va diciendo, esto es una fortaleza, este es un pensamiento del diablo.
Entonces tienes que estar renuncie, 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 y van a ver cómo poco a poco nosotros vamos a ir cambiando, siendo renovados, regenerados y transformados. Amén. Pues con esto terminamos esta enseñanza y vamos a orar para ser despedidos.